El 10 de mayo ya consentimos a las mamis, ¿verdad? Ahora toca a los papás y gracias a Dios que hay un día y gracias a Dios por las acciones de gracias que escuchamos y todos podemos estar en un mismo pensamiento que nuestro Dios está en los cielos. Él es el mejor protector, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, sus hijos. No estamos huérfanos, hermanos. Tenemos un Padre. Y Él está en los cielos y está cuidando de ti. Está cuidando de cada uno de nosotros. Él está pendiente de nuestras necesidades. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Padre, gracias por tu iglesia, por lo que ya hemos vivido, Señor, durante estos minutos estando aquí, Señor. Y ahora damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos escudriñarla, Señor, y estar cerca, Señor, de ti. Padre, le pido, mi Dios, que en esta mañana hable una vez más a nuestros corazones por medio de tu palabra. Y, Señor, dame palabras, Señor, en las cuales por medio de tu palabra, Señor, podamos seguir siendo edificados, Señor. Y mi Dios, a ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1. En el versículo 29 al 31. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Deuteronomio 1, 29 al 31. Dice la palabra de Dios juntos. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Hermanos, su palabra como guía a nuestras vidas. Hoy, ¿verdad?, tomamos un día especial para hablar acerca de los padres. Y ciertamente encontrando aquí en el versículo 28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Aquí empezamos a ver a un Dios protector, a un Dios, ¿verdad?, en el cual va por delante y dice, no tengan miedo. Dice su palabra en el versículo 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Pero la frase clave que quiero agarrar en este momento es el versículo 31, donde dice, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, Dios como Padre nos enseña cómo Él condujo a su pueblo, cómo Él lo guió, cómo Él estuvo ahí pendiente, cerca de ellos. Dice la palabra de Dios que Él iba por delante. Pero hoy, hermano, yo quiero sacar este pedacito, ¿verdad?, que está ahí para nosotros, donde dice cómo trae el hombre a su hijo. Querido padre de familia, tú que estás ahorita en este lugar y teniendo toda la responsabilidad, ¿verdad?, de parte de Dios, de conducir a nuestros hijos, de cómo guiarlos, de cómo llevarlos hacia un buen lugar. Y pone esa comparación, como el hombre, como el padre
guía a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar. ¿Qué quiere Dios de ti, papá? ¿Te has puesto a pensar? Que cuando volteas a ver, ¿verdad? Ahí a tus hijos, ¿qué quiere Dios de ti? Cuando volteas a ver a tu familia, ¿qué quiere Dios de ti, papá? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Te has puesto a pensar? Muchos de nosotros corregimos como nos enseñaron nuestros padres, no bajo la dirección de la palabra, sino tal vez con palabras ásperas que lastimamos a nuestros hijos, tal vez como nosotros nos criaron. A veces en la antigüedad, ¿verdad? El papá agarraba, por decir, algún cable, alguna vara y tratar solamente de llevar a enojo al hijo. Pero si tú quieres ser un buen padre, querido hermano, siempre debe estar bajo la guianza de la palabra de Dios. A mí me cuesta expresar esto de una vara o un lazo, porque gracias a Dios yo no tuve un padre que extendiera algo así con coraje. Gracias a Dios por la pura bendición de Él, que tuve un padre que cuando había disciplina, Él había la palabra de Dios y me decía, mira, esto Dios quiere para tu vida. Y hermanos, si queremos ser mejores padres, tenemos que abrir la palabra del Señor y tenemos que saber dar a nuestros hijos esa corrección, esa sabiduría, con amor y por medio de su palabra. Los golpes, hermanos, a veces nada más, ¿verdad? Son amargura, pero si tú mezclas la palabra de Dios, amor, sabiduría y corrección, el Señor nos va a guiar y nosotros vamos a aprender a cómo conducir a nuestros hijos. Hay un pastor que tiene un libro que dice cómo no perder el corazón de tus hijos. Este pastor, cómo ganar el corazón de tus hijos. Este pastor, por su mismo papel que él desempeñaba, ¿verdad? De dar ejemplo en la iglesia, él cuenta que a sus hijos, ¿verdad? Por la carga de ser hijos de pastores, él agarraba y llegó a darles alguna bofetada, algún puñetazo a sus hijos. Y él perdió su corazón. Y él escribe este libro, Cómo no perder el corazón de tu hijo. Este pastor con lágrimas pensó, ¿verdad?, que se salió del contexto de la corrección bíblica y él llegó a tomar estas medidas tan fuertes en casa. Gracias a Dios tuve el privilegio de conocerle, pastor de San Luis de Potosí, y él con lágrimas en sus ojos nos exhortaba a nosotros a no exasperar a nuestros hijos, a no llegar a ese punto de los golpes, a no llegar a ese punto, ¿verdad?, de que no saber cómo controlar nuestro enojo, nuestro coraje. Muchos padres nuestros guardamos cositas y una y otra cosa, y ya cuando el muchacho ya nos llenó todo, es cuando sacamos la rabia y ¡pua!, y ocupamos algo, la chancla vuela, lo que sea, hermanos, y ya salió de control nuestro carácter. El Señor no quiere así. El Señor enseña la corrección. Y este pastor llorando lo dijo. Él perdió a uno de sus hijos. Este joven se fue de la iglesia. Es más, se llevó a sus dos hermanas todavía. El joven entró en drogas. Y este pastor llorando se refugió abajo de un árbol y se hincó y le pidió a Dios que una vez más le regresara el corazón de sus hijos. Querido hermano, ¿a qué distancia tienes el corazón de tu hijo? ¿A qué distancia tienes el corazón de ellos? Tan seguro, ¿verdad?, que ellos puedan llegar a ti y decirle, papá, necesito que me guíes. Papá, mire, estoy pasando por este proceso. Estoy pasando por esa dificultad.
Hoy en día el hombre, el padre de familia, estamos bajando la guardia y no estamos guiando a nuestros hijos. La palabra del Señor dice aquí, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Responsabilidad de padres aquí, porque tenemos la Biblia ya en nuestras manos y sabemos cómo conducir a nuestros hijos. Nuestros antepasados, nuestros padres, ellos corregían como bien les parecía. Yo tuve un tío y ahí la que agarraba la corrección era mi tía. Antes las cocinitas eran de palma y ponían un tronco en medio y botaban un lazo. Y cuando llegamos de Puebla a visitarlos al pueblo, encontramos a mi sobrina puesta de cabeza y jalaron el lazo y lo amarraron ahí. Esos eran torturas, hermanos. Y así los criaban, así pensaban ellos darles dirección. Mi pobre prima ya tenía toda la sangre ahí de cabeza. Creo que si papá no llegaba ahí y descolgaba, iba a pasar una tragedia. Pero eso es en el pasado, hermanos. Dios hoy nos ha dado sabiduría por medio de su palabra, cómo conducir a nuestros hijos. Hoy hay una guía en la cual tú y yo podemos ir y decirle al Señor, Padre, yo quiero ser un mejor papá para mis hijos. Yo quiero ser un mejor guía para ellos. Yo quiero instruirlos en tu camino. Yo quiero enseñarles, ¿verdad?, por medio de tu sabiduría, cómo es que tú conduces a tus hijos. Nuestro Dios es el mejor ejemplo. Dice la palabra de Dios que Él acompañaba a su pueblo con aquella nube y con fuego. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y hoy quiero ver unos ejemplos en los cuales nosotros podemos ir y aprender un poquito de ellos. Muy conocido, Noé, un patriarca hebreo, fue padre de 3 hijos y se le conoce como un hombre justo y honrado entre su gente, fiel seguidor de Dios. Noé fue dirigido por Dios para construir el arca. Sus hijos fueron testigos de la fe y de la obediencia de su padre. A pesar que la gente le gritaba, estás loco, ellos nunca dejaron de creer en su padre. Hermanos, piensa en este momento, si tú y yo estuviéramos en la misma situación de enfrentar, ¿verdad?, alguna prueba y volteas y tus hijos nos están viendo. Tus hijos están poniendo su mirada a ver cómo papá lo va a resolver, a ver cómo papá va a depender y cómo va a decir, yo me voy a agarrar de la fe, yo me voy a agarrar de las manos de mi Dios. Y el hijo va a estar observando. ¿Sabes? Este padre obedeció. Este padre, Noé, ejerció fe. Este padre que tuvo los mismos tendencias de pecaminosidad que tú y que yo. Este hombre se paró por su Dios. Y él obedeció. Y sus hijos se dieron cuenta. Gracias a esto, hermanos, sus hijos se salvaron de ese diluvio. Si tú te paras por la verdad, si tú y yo nos paramos por lo correcto, ¿sabes cuántos diluvios podríamos evitarle a nuestros hijos? Si tú y yo nos paramos en obediencia, y si papá se para ahí en casa, y como Noé construye, ahora no el arca, pero construye esas murallas que se necesitan en casa, de fe, de oración, de obediencia. Y aunque la gente le diga, estás loco, papá sigue adelante, sigue avanzando. Y por esa fe le puedes evitar muchos diluvios a tus hijos. Un papá que se para por Dios. Un papá que se pone ahí en la brecha y con el ejemplo testifica a sus hijos. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia muy conocido
Quiero que vayas conmigo ahí al libro de Job. Cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor guía. Job capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Y qué más dice? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Oh, queridos hermanos, que se dijera de nosotros, aunque sea un pedacito de esto. Que se dijera de nosotros, aunque sea que somos temerosos de Dios. Que tu nombre estuviera plasmado en la memoria de nuestro Dios. Y aún más en la memoria de nuestros hijos. Y que tu hijo diga, mira, mi padre es temeroso de Dios. Mi papá se ha encontrado dificultades, a veces económicas, pero sabe a dónde recurrir y sabe quién es su Dios. Que tú y yo tuviéramos, aunque sea un pedacito de lo que se dice de Job aquí en el versículo 1. Perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Papá, yo te invito a que nos paremos firmes como hombres de fe, como hombres de valor, y demostrar a nuestros hijos, demostrar a nuestra generación que hay un Dios en los cielos y que nos ha transformado. Porque le estoy hablando a padres cristianos aquí, amén. Le estoy hablando a padres cristianos, a padres que saben cómo conducir, a padres que sabemos cómo tenemos que tenerle temor a Dios para que tu hijo sea bien conducido. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Te puedes imaginar esa cantidad? Yo con 3 siento que son 15 y 20. Pero mira, esas familias eran más grandes. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba, ¿a qué horas, hermanos? De mañana, y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado ¿contra quién? Contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Pastor, este versículo ya lo hemos escuchado. Ya se nos ha predicado bastante. Sí, papá. Pero ¿lo estamos aplicando? Tu hijo sale a la universidad, tu niña va hacia la escuela, otros al trabajo. Yo no sé a qué lugar van tus hijos, pero ahí debe estar un padre cada mañana. Cada mañana. No, es que yo les proveo, pastor. Yo voy al trabajo y mira, les proveo el alimento, les proveo de juguetes, de ropa. Sí, pero no es eso, nada más. Lo más importante es que tú y yo levantemos altar para nuestros hijos. Lo más importante es como padres que nos paremos y como Job, cada mañana dice su palabra. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Los miércoles tenemos cultos de oración aquí. Y he escuchado a algunos jóvenes decir, está difícil allá afuera, está difícil en la universidad, está difícil en la escuela. Yo no sé qué batallas tan duras ellos están viviendo, pero creo que ya son más fuertes que las nuestras, queridos papás. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos cada mañana
y llevarlo en tu pensamiento, en tu recuerdo, cuando vas rumbo al trabajo, cuando te despiertes, y pongamos a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios. David, hermanos, el gran rey, aquel David que en su corazón nació el construir, el poner un templo a Jehová. Pero tú sabes el relato, que en David no se llegó esa tarea. Pero ¿sabes qué hizo David? Él oró por su hijo Salomón, que había de sucederlo en el trono. Y él le pidió esto al Señor: Señor, te pido que fortalezcas a mi hijo en sabiduría, que guarde todos tus mandamientos, que se mantenga intachable, y para que continúe el proyecto de construir casa para ti. Hermanos, ¿qué estamos haciendo o qué estamos pidiendo para nuestros hijos? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Cada que tú vayas a Él, hermano, yo te invito a que le entregues el corazón de tu hijo, de tu hija. Entrégaselo al Señor. El Señor agarra esos corazones que hoy los vemos todos desubicados y no saben ni hacia dónde ir. Y les preguntas, ¿ya sabes qué va a continuar con tu vida? No, no sé bien. Ellos están ahí temerosos. Algunos, ¿verdad?, ya con sus semblantes creciendo y aparentan seguridad. Pero no, hermanos, aún nuestros hijos necesitan de un padre que se pare por ellos. Aún nuestros hijos necesitan de un padre que ore, que clame por ellos. No quieras verlos perdidos y ya después venir y decir, hermano, ahora sí pido por mi hijo. Mira, anda alejado del Señor. No, que sea hoy, hermano. Voltea a ver a tu hijo si lo tienes a un lado. Y dile, yo quiero ser un mejor padre para ti. Voltea a ver a tu hija a un lado y dile, mira, hija, yo quiero ser un mejor padre para ti. Hemos fallado, papá. Como padres hemos fallado. Hemos dejado la dirección del Señor a un lado. Qué ejemplos de estos hombres que con su testimonio, que en sus oraciones, levantando altares y pedían por sus hijos. Hermanos, nuestras generaciones están batallando, están luchando con un mundo perverso allá afuera. Y si tú y yo no ponemos un granito de nuestra parte, te vas a lamentar después, cuando aquel muchacho ya esté muy lejos. Y ahora sí, con lágrimas vas a querer regresarlo. Y va a ser mucho más doloroso. Hermanos, la Biblia da la comparación de las águilas. La palabra de Dios nos lleva a Éxodo capítulo 19. Dice su palabra en el versículo 4 de Éxodo 19:4. Léalo conmigo, queridos hermanos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hablando el Señor, Dios Todopoderoso, en el versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dice el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué dice, hermanos? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Ahora, comparándolo, hermano, a nosotros los varones, un águila ya tiene la experiencia de lo que puede venir a su alrededor. Un águila ya ha pasado circunstancias y por eso está en lo más alto, viendo ahí, poniendo sus ojos para cazar y llevar alimento a su hogar. El águila ya ha sido pasado por pruebas, pero nuestros hijos aún no. Ellos son aún aguiluchos. Ellos aún tiemblan sus pies. Aún ellos tiembla su corazón para tomar una decisión. Aún el joven tiembla para decir, ¿qué paso voy a tomar? El joven, la señorita ya ha crecido y ya vienen esos sentimientos de que le late el corazón como rienda sin mecate y no sabe a quién conducirse y a veces mejor van con los amigos y buscan ahí salidas. ¿Y sabes qué le dice el amigo? Pues mejor róbatela, te sale más barato. Ahí están los aguiluchos empezando a querer volar, queriendo empezar ellos a levantar el vuelo y pensar que así son las situaciones de la vida. Hermano, ahí está donde entra nuestro trabajo, querido varón. Ahí está donde nosotros entra nuestro trabajo y tenemos que empezar a voltear a ver a ellos y ver cómo tiemblan y ver cómo entregan su corazón hacia nosotros. Y nosotros a veces decimos, es que ahorita no tengo tiempo. Mira, ¿sabes? Tengo bastante trabajo. Mejor ve con tu mami y cuéntale ahí cómo te late el corazón. Muchas veces hemos dejado el papel a mamá. Eso nos corresponde a nosotros como padres. Hablar con nuestros hijos. Hablar con nuestras hijas. Hija, sí, viene tal paso. Viene, ¿verdad? Adelante y yo sé que estos sentimientos son buenos, pero hazlos bajo la voluntad de Dios. A mí me daba miedo cada vez que Jocelyn expresaba, tengo una petición especial, ¿se acuerdan? Y yo la hacía, y creo que sí hay una petición especial de ella muy fuerte. Hermanos, y como padre se los transmito porque creo que a veces tú también has estado en una situación. Y mi niña, y digo, ¿cómo puede ser? Y de repente yo digo, ojalá nunca se fuera de mi hogar. Pero así es el ciclo de la vida, hermanos. Pero ahí debemos estar como padres, alertas, escuchando. Cuando nuestro hijo, cuando nuestra hija ya quieren empezar a levantar el vuelo y decir, aquí estoy, y buscar las bases bíblicas. Y decirle, mira, yo tuve errores, yo no lo hice bien, yo tal vez tuve tantas fallas y yo quiero evitártelas, hijo o hija, y yo quiero que tú lo hagas bien. Yo quiero que tú, papito, hijita, no sé cómo tú le hables, yo quiero que tú hagas bien todo bajo la voluntad de Dios. Hermanos que ya conocemos la palabra del Señor, ¿por qué seguir conduciendo a nuestros hijos como lo hacían nuestros padres? Ven muchacho, te voy a llevar a un lugar y mira, para que seas hombrecito. No, hermanos, nosotros ya conocemos la guía de nuestro Padre. Nosotros tenemos su bendito libro para saber cómo orar por ellos. Nosotros tenemos ya este bendito libro para saber cómo conducir a nuestros aguiluchos, a esas aguilitas, ¿verdad? Que ya están temblando, que no saben qué hacer con su vida. Y pon atención cuando te digan, tengo una petición especial. ¿Se acuerdan, hermanos? Que yo hasta me reía. Digo, me da nervios esa petición especial. Y ahora que llegó Jocelyn, dice, papá, tengo una petición especial. Contestada. Y hermanos, de verdad que ahorita Auxilito y Fer se acercaron con unas cartitas. Y aquí todavía no sentí tanto nervio, ¿verdad? Dije, están chavitos. Y ahí está un cielito de payasito, ¿verdad? Y esta me lo dio cuando él estaba pequeñito. Dice, papá,
solo quiero decirte que te amo. Sentí bonito y ya, gracias a Dios. Y luego Fer se acercó y ya ahí la estuvo poniendo harto yurex, me costó abrirla. Y igual, pues no. Fer todavía está chiquito, ¿verdad? Todavía. Y sí, el mejor papá del mundo, te quiero, te amo, papá. Fernando, sí. Pero ya con mi yo ya fue diferente. Y me dijo, te amo, te necesito de tus oraciones. ¿Sí me están comprendiendo? Sí, ¿verdad? Y aquí debe estar el papá, rogándole a Dios, porque yo quiero que mi hija sea bendecida. Yo quiero que mi hija, y yo creo que tú también quieres que tu hija sea bendecida, que tu hijo le vaya bien, porque este mundo, hermano, está lleno de consejos, al parecer como agrada a este cuerpo. Este mundo está lleno de consejos, de nada más hazlo y prueba y pues si sale bien, adelante. No, hermanos, la voluntad de Dios es diferente y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y enseñarle a nuestros hijos cómo es la voluntad de Dios, hermanos, para que les vaya bien a ellos, para que ellos tengan un mejor matrimonio que el que nosotros comenzamos. ¿Te gustaría ver bien a tu hijo, a tu hija casada? Para honra y gloria de Dios es nuestras vidas, hermanos. Y ahí están muchachos pensando, voy a ir a las filisteas y las voy a convertir y las voy a traer. Anda, a ver si no te convierten ellas a ti. Y después vemos ahí al joven, a la señorita, llorando en la banqueta. No, hermano, ora. Ora por la futura esposa, ora por el futuro esposo. Porque nuestras vidas son para honra y gloria de nuestro Dios. Y ahí está la dirección, hermanos, hacia el Padre. Pero creo que hemos bajado la guardia muchos de nosotros. El aguilucho está dispuesto ya, temblando, temeroso, pero él quiere ya dar pasos. Pero la dirección de nuestro Dios es muchísimo mejor. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, capítulo 11. Versículo 12. Tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida, siempre están sobre ella. ¿Qué dice, hermanos? Los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, hermanos. Qué mejor ejemplo, nuestro Dios como protector. Papá, usa tus alas para proteger a tus hijos. Papá, lo que has aprendido, transmítele a tus hijos, a tus futuros. El amor de Dios. Papá, levántate. A veces llega la debilidad a nuestra vida, pero ¿sabes? Hay un Dios en los cielos que es más grande y fuerte, que nos puede ayudar en esos momentos que las águilas están temerosas. Hay un Dios en los cielos que nos puede ayudar a nosotros en esos momentos de debilidad. Papá, hoy te invito a que te levantes, a que te mantengas fuerte, a que construyas lo que hemos dejado incompleto en el hogar. Dios es nuestra guía. Te invito a ir al libro de Jueces. Sí está en la Biblia, hermanos. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita.
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas mismas palabras, apliquémoslas para nuestra vida, queridos hermanos. Estas mismas palabras, agárralas y hazlas tuyas. Y dice la palabra de Dios, Jehová está contigo, varón esforzado. ¿Y qué dice? Y valiente, hermano. No es solamente llevar la provisión a casa. No. No es llevar solamente. Es pasar más que eso. Es pasar momentos especiales con nuestros hijos. Es pasar esos momentos. Aunque esté grande el muchacho, él quiere platicar todavía contigo. Aunque lo veas grande, barbón, bigotón, no, él todavía quiere platicar contigo. Aunque la señorita ya parece que está cerca de irse de casa, casarse y todo esto, pero ella aún quiere platicar contigo. Papá, tomemos el lugar que Dios nos ha dado como cabezas. El Señor nos dio autoridad para que fungamos como esos padres que se deben de parar por Dios en esta tierra, queridos hermanos. Tenemos que reconocer que hemos fallado muchos de nosotros. Le hemos dejado la responsabilidad a mamá y ella es la que ha tomado ahorita la rienda para conducir a los hijos. Mamá es la que ha tomado y la que ora y la que muestra la fe y la que muestra la obediencia y la que muestra cómo ir y solucionar las cosas. Y papá cada vez se está arrinconando y le está dejando toda la tarea a mamá. Pero no, mi hermano, para ti también son estas palabras. Jehová está contigo. Amén. Jehová está contigo. Y Él te va a ayudar, hermano, a construir tu hogar, a construir tu familia. Y dice su palabra, varón esforzado. ¿Y qué más? Y valiente. Varón esforzado y valiente. Pongámonos en pie, hermanos. Querido joven, si tú estás en este momento, quiero que te acerques a papá, ve, búscalo. Y si tu papá ya no está como el mío, voltea a ver a Dios del cielo. Y hay un Dios en el cielo que nos cuida. Hay un Dios en los cielos que es tu guía. A veces como hijos somos muy ingratos y hemos puesto el dedo a papá y hemos hecho verle sus errores. Y tenemos que reconocer, hijos, que nos hemos portado mal. Si tú tienes a tu papá a un lado, dile que le amas, porque muchos de nosotros ahorita quisiéramos tenerlo y abrazarle y decirle, te amo, papá. Pero yo ya nada más vivo de recuerdos. Pero tú que lo tienes a un lado, no seas áspero con tu padre. No seas ingrato. Porque esa es la palabra, ingrato. Él ha dado todo por ti. Si tiene dificultad, si tiene muchos, ¿cómo se dice, hermanos? Tenemos imperfectos. Pero ahí está papá, queriendo ser el mejor papá para ti. Él se esfuerza, se para muy temprano. ¿Escuchaste el hermoso canto de los niños? Super papá. Tempranito sale a buscar. Y hay un joven que no sé qué expresó, pero dijo algo creo que de Isaí, ¿verdad que sí? Y dice, él no es, pero me quiere como un padre. Oh, qué tremendo. Impactando otras vidas. Y si tú no tienes papá,
Hay un Dios en los cielos que es nuestro Padre. Hay un Dios en los cielos que nos carga, nos levanta, nos conduce, hermanos. Pero joven, señorita, ahorita te estoy hablando terrenalmente. No seas ingrato con tu padre. Es que mi papá hace esto, mi papá. La palabra de Dios no dice que le busques. No, el Señor dice honra a papá. El Señor dice honra a papá para que te vaya bien. Amén, jóvenes. Seamos de un corazón agradecido con nuestros papás. Le pido a todos los papás que pasen aquí enfrente para que hagamos una oración juntos. Vengan todos los que son papás. Hijo, si quieres acompañar a tu padre, ven, abrázalo. Ven, trae a tu papá. Y los que no tenemos, igual, vente, vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios. Y le voy a pedir al pastor Enrique que ore. Y en serio, si hay que arreglar cuentas, arréglalo, joven. Mañana puede ser demasiado tarde y tal vez no tengas a papá para mañana. Arregla hoy cuentas. Pastor. Bueno, oremos, inclinando nuestro rostro, y como dice nuestro pastor hermano Ciel, reflexionemos, concentrémonos, padre e hijo, y también los que ya no tenemos papá, que está en otra dimensión, pero está nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos, oh Dios, por nuestros progenitores aquí en la tierra, principalmente por nuestro Padre. Señor, que le has dado, aún dentro de nuestros errores y fallas, has dado inteligencia, sabiduría para conducir, humanamente hablando, a nuestros hijos que tanto nos necesitan. Padre, te ruego por los padres aquí presentes, que están aquí al frente con sus hijos. Gracias, Padre, por esa gran bendición que tenemos mutuamente con los hijos. Y Padre, como el padre que un día perdió a su hijo momentáneamente y que todos los días se asomaba por la puerta de su casa a ver si regresaba. Me refiero al hijo pródigo. Ciertamente, Señor, muchas veces nosotros orillamos a muchas cosas a nuestros hijos, pero Padre, nunca los dejamos de amar, porque sean lo que sean nuestros hijos, son nuestros hijos y les amamos. Señor, sígueles dando de tu amor para ellos, de tu poder, de tu sabiduría para seguirlos guiando hasta el final. Y aún ya casados, tenemos la obligación de seguirlos apoyando, asesorando, guiándolos en tu palabra, porque Señor, eso es menester, como dice el libro de Deuteronomio y muchos pasajes, de que debemos guiar a nuestros hijos, redoblar nuestro esfuerzo y poner, Señor, obstáculos cuando vemos que nuestros hijos quieren o pueden fallar. Ayúdanos, Padre, para que esto nunca acontezca en casa. Bendice a las madres, que nuestras esposas que guían también a nuestros hijos, y a veces aún más
se entregan, se sacrifican por ellos también. Padre, gracias por ese amor tan grande que has derramado en cada familia, en cada padre, en cada madre y en los hijos, para que puedan seguir, Señor, si damos este ejemplo, esta dirección, puedan seguir de generación en generación, porque Padre, los tiempos son malos y tu venida está cerca. ¿Qué vamos a entregar de cuentas a ti? Sabiendo que nuestros hijos son prestados y que tenemos la bendición, Señor, como dice tu palabra, que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, que nunca nos dejaron ser avergonzados por el enemigo. Padre, gracias por esta bendición también que nos das a través de tu palabra. Señor, bendícenos, bendice el núcleo familiar, bendice tu iglesia, bendice, Señor, que podamos ser luces, podamos ser luz ante el mundo. Y Padre, guárdanos siempre bajo el hueco de tu mano, y a ti sea dada la honra y la gloria por siempre jamás. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus lugares.